Y empezaré rememorando cosas que ya se han ido hablando, porque creo que ha sido un tema bastante recurrente en los diferentes debates, hablar de aspectos relacionados con la economía. Se ha hablado de recuperación de costes, del ciclo, de los diferentes costes que se repercuten en el ciclo urbano del agua. También se ha hablado de la responsabilidad asociada al productor. En algún otro momento de algún otro debate también se ha hablado de aspectos de gobernanza, de qué tipos de modelos son los más eficientes o efectivos, montar consorcios, mancomunidad, etcétera, mancomunizarse. Y en general creo que he estado pensando cómo hacer este chiste para un poco romper el hielo. Creo que este debate viene un poco como agua de mayo. Ha gustado, gracias. Me lo he currado. Y sin más demora, empezaré con el primer turno e intentaré que hablemos en este sentido teniendo en cuenta que estamos en un contexto recurrente de escasez de agua y también que la exigencia de los recursos necesarios para cumplir las diferentes directivas que ya hemos hablado y también de financiar el ciclo urbano del agua, se necesitarán recursos económicos, se necesitarán modelos valientes de gobernanza, transformadores. Y la pregunta va en esta línea. ¿Qué modelos de financiación y de gobernanza consideráis los más adecuados para garantizar una gestión eficiente, equitativa y sostenible? Y reitero en sostenible también considerando la importancia de mantener las características de nuestros ecosistemas, su salud y también en el título, cuando mencionaba el tema de la equidad, teniendo en cuenta también que habrá gente que básicamente tendrá que pagar más, quizás tendrán que pagar menos. Os pido que, evidentemente, seáis... Hemos identificado un poco las necesidades, pero ahora yo creo que hablemos de soluciones. Entonces, si os parece bien, comenzaremos con Alberto Start. ¿Sí? Pero podéis escoger, pero por hacer... Sí, perdón. Sin micro. Gracias por invitarme. También doy gracias a la organización por ofrecernos agua del grifo, que esto es confianza en la calidad del agua del sistema de Girona. No siempre pasa en todas partes, y sobre todo a veces en ayuntamientos o instituciones que te ofrecen agua embotellada. A ver, cuando vi el título, eficacia, eficiencia, equidad, este trilema es un poco difícil de contestar positivamente a los tres. Si eres eficiente, a veces no eres eficaz, no eres equitativo, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de quién paga. ¿De quién paga qué? Creo que está la base es la gobernanza, como has dicho como moderador. Pero mi pregunta es, voy a dar más preguntas que respuestas, también aviso. ¿Quién paga qué y quién decide qué? Y el agua es un servicio público y creo que a partir de aquí es donde tenemos que construir el debate. Es una necesidad, es un input económico también, lógicamente, pero es un derecho humano. O al menos está declarado como derecho humano. Nunca he tenido claro si es derecho humano al acceso al agua o al consumo sin límites. Yo creo que es al acceso. El agua para mí no es un bien mercantil, ¿sí? Como he dicho, un servicio público, una necesidad básica. Con lo cual, la forma de gobernanza tiene que haber un componente público importante, una participación democrática, que es el fundamento al final de las decisiones económicas. Y aquí hay un debate que lleva ya bastantes años sobre la mesa, que yo creo que se puede resumir en qué parte de democracia representativa tenemos y en qué parte de democracia directa se quiere. Yo soy un fan de la democracia representativa, de entrada.
Pero creo que tiene que haber componentes de participación pública, de participación social de los actores de la comunidad política, porque, como digo, el agua para mí no es exactamente un bien, una mercancía, es otra cosa. Y a partir de aquí, el debate es cómo se hacen estas políticas públicas y, por tanto, qué consecuencias económicas derivamos, no tanto la gestión. A veces pongo un ejemplo, verdad que sea un ejemplo personal, ¿no? Pero yo hace 6 años que vivo en un pueblo de 830 habitantes. No tenemos depuradora de aguas residuales. No digo dónde va, sé dónde va, pero no lo digo. Algún día tendremos, me imagino. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién va a decidir dónde lo va a pagar? ¿Quién va a decir quién paga? Yo como vecino lo tengo muy claro, que paguen otros. Pero como ciudadano o como persona preocupada por la república, ¿no? por la república, por la cuestión común de la comunidad, creo que debemos pagar algo los del pueblo. Quizá no tienen que pagar todos los ciudadanos de Cataluña o europeos con fondos públicos. Y esto es una decisión en último término política. Pero el ciclo urbano del agua, y en este caso es un municipio rural, pero al final es un ciclo urbano del agua, tiene más componentes que el simple uso domiciliario o comercial. El agua es un bien, antes se ha hablado de muchos temas, pero me fijaré en algo que ha dicho, creo, el representante del Departamento de Agricultura, que es el alimento y paisaje también. Con lo cual, me pongo en la piel, digamos así, de los agricultores de mi pueblo, que están trabajando para la comunidad, para el paisaje, para el disfrute turístico incluso. Con lo cual, mi pregunta es, ¿quién tiene que pagar esta depuradora? Es un ejemplo muy básico, pero que sirve, creo, para pensar quién debe pagar los usos urbanos, que al final son unos usos limitados en cuanto a cantidad, ¿no? Claro, las formas de gestión son muy diversas. Yo represento en estos momentos una empresa pública que gestionamos 140.000 habitantes, todos concentrados, con lo cual las eficiencias son evidentes. Pero he llevado 12 años gestionando una empresa, un consorcio de 16 municipios pequeños repartidos por toda Cataluña. Con lo cual, ¿qué problemas de gobernanza teníamos? Por tanto, de economía de escala. Eran grandes. Tenía un municipio en el Ripollès, otro en el Pallars, otro en la Noguera, otro en el Vallès. Claro, aquí hay una decisión política en último término de los municipios. ¿Cómo se gestiona el agua? Con unidades pequeñas. Tenemos creo que 947 municipios en Cataluña y en España deben ser casi 10.000. ¿Cuál es la unidad básica de eficiencia para la gestión? Pongo esta pregunta encima de la mesa sin responder nada, como he dicho. Y no sé, si quieres, continúo. No. 3 minutos más. 3 minutos más. Claro, estamos en un sistema liberal de mercado y no lo voy a contradecir, al contrario. Pero aquí tenemos contradicciones, ¿no? Al final, como he dicho, ¿quién es el que decide finalmente? Antes hablábamos, y lo tenía antes apuntado, pero parece que a los que compartían la conversación conmigo parecería que lo había copiado, pero lo tenía apuntado. ¿Quién decide al final según qué normativas europeas? O normativas a nivel catalanes o municipales. Hay unos lobbies detrás. Esto genera unos costes, una economía de escala concreta, unas formas de tecnología. ¿Cuál es la participación democrática al final? La economía no es solo números, no es solo, digamos, contabilidad, no solo son costes, también son formas de gestionar nuestros bienes materiales para mejorar la sociedad. Por lo tanto, el agua como fundamento básico, tenemos que introducir estos costes, si lo queremos llamar de esta forma, medioambientales, sociales, aunque no me gustaría llamarlo costes, pero al final son algo implícito en cualquier actividad humana.
El problema de aquí es quién decide qué tipo de costes ponemos y al final quién los paga, como decía antes, ¿no? El consumo doméstico parece claro, pero el consumo doméstico, cuando empezamos a construir tarifas, precios del agua, hay fórmulas matemáticas y 1000 teorías, pero siempre me gusta hablar un poco simplificando que hay 4 factores básicos a la hora de construir los precios. Uno, evidentemente, es que puedas financiar toda la gestión, la calidad que tú quieras, pero también debes introducir elementos para gestionar la ecología. No es lo mismo un tipo de tarifas en la cual hay un consumo mínimo o no lo haya. Ahora lo hemos visto estos años de sequía, que fomentamos desde las administraciones, desde los actores, los operadores, que se consuma menos, y la gente nos ha hecho caso, bastante caso, más de lo que yo pensaba, pero los ingresos se han reducido, con lo cual la gestión ha sido más complicada. ¿Cómo explicamos esto a la ciudadanía? Sin unos principios democráticos que sean claros y una transparencia, sobre todo, para que comprendan de forma con conciencia cuáles van a ser las decisiones de futuro. Porque al final los costes operativos son los mismos, haya más o menos consumo. Ese es un factor ecológico que hay que tener también en cuenta a la hora de tarifar. Otro es el factor social. Realmente, ¿qué políticas sociales queremos hacer con el agua? Eso también es economía. ¿Quién paga qué? ¿Solidariamente o no solidariamente? ¿Hasta qué límites? Y después se puede y se hace política económica, digamos, productiva o fomentando más o menos un tipo de producción, un tipo de industria. ¿Fomentamos la industria con unos precios más bajos o más altos o los impedimos? Aquí hay un gran debate sobre el turismo. Claro, todos estos factores creo que influyen realmente en la gobernanza del agua, que es la gobernanza que después la trasladamos en unos precios y por lo tanto le llamamos economía, ¿no? No sé. No, está perfecto. Adelante. Molt bé. Jo, antes de empezar, tenía 2 agradecimientos y una mala noticia, ¿no? El primer agradecimiento es para la organización, por invitarme. El segundo es para los participantes en los debates anteriores, porque todos han acabado hablando de economía. Todos. En todos los debates se ha hablado de dinero. Al final hace falta dinero. Y la mala noticia es que está aquí el pesimista de la tarde. O sea que... pesimista porque hay que cambiar cosas. Y si no cambiamos cosas, no avanzaremos. ¿Vale? Y entiendo que para cambiar cosas primero hay que analizar qué es lo que hay que cambiar. En el estudio nacional del agua de AEAS del año 22, creo, ya se hizo una primera encuesta, una primera aproximación a cuáles eran los retos del sector que identificaban las empresas, que daban servicio a más de 2.000 municipios. Se identificaron por orden el déficit de inversión. Por segundo, la cobertura del coste de los servicios. O sea que los principales retos del sector, ya identificados en más de 2.000 municipios, son económicos. El impulso de la innovación y el cuarto era el consenso estatal, la necesidad de un consenso. O sea, estamos hablando de regulación. No se habla de ciencia, no se habla de tecnología. Los principales retos del sector no son tecnológicos. En los debates anteriores ya lo hemos visto. Estamos sufriendo unas normativas fruto del optimismo tecnológico. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo hay tecnología para hacerlo? Voy a regular. Voy a decir que esto se puede hacer. Pero como decía Belén, si no hay un anexo económico, difícilmente podremos avanzar. Y esto nos lleva a lo que comentaba Albert. Primero, no sabemos cuánto hay que pagar, porque no sabemos cuánto va a costar. Ya hay un déficit de inversión en la renovación de las infraestructuras existentes, en abastecimiento y en saneamiento muy grande. Si además le añadimos los nuevos requerimientos, ese déficit se ve multiplicado, se ve incrementado. Pero es que si además miramos, y en el caso de Cataluña, el precio del agua en los últimos 10 años, mientras debatíamos estérilmente si agua pública, agua privada,
se ha mantenido el precio. No se ha incrementado en 10 años, yo creo que un 4 o un 5% el precio del servicio del agua en 10 años. Todos sabemos lo que se ha incrementado el IPC, la energía eléctrica, los reactivos, los convenios. Jo crec que com a Institut Català de la Recerca de l'Aigua, català y recerca y aigua, tenemos la obligación, es que estamos aquí, de proponeros un reto. Y el reto es incorporar a la investigación economistas, incorporar sociólogos, politólogos, a ver cómo, narices, podemos afrontar todo eso que ya sabemos que se puede hacer. Seguramente que en el MIT, en Berkeley, saben, quizá no tan bien como nosotros, cómo convertir los nutrientes en estrubite o en hidroxiapatita, o cómo recuperar los oxidación avanzada de determinados componentes, pero lo que seguro que no abordarán son las necesidades de regulación y de financiación de nuestro sector del agua en Cataluña y España. Es obligación nuestra, y provocar esa reflexión. En Cataluña el 1% de la... Creo que es el 1%, menos del 1%, lo decía Frank Rogall antes, menos del 1% de la renta media disponible se dedica al recibo del agua, mientras dedicamos el 5% a comunicaciones. O sea, podemos pagar 5 veces más por móvil, internet, fibra, suscripciones, que por el recibo del agua. Por lo tanto, tenemos que provocar esa reflexión y tenemos que incorporar, aparte de todas estas nuevas tecnologías que incorporar, lo que decía Albert, estos beneficios ecosistémicos, esta de conservación del paisaje, de la agricultura, el mosaico agroforestal que comentábamos, todo esto hay que incorporarlo como un coste más del servicio del agua. Y hay que incorporarlo de una manera igual y equitativa para todo el mundo. Que haya un reequilibrio territorial. Hay sectores donde es mucho más caro el saneamiento como que el abastecimiento, seguramente, ¿no? Y en el área metropolitana seguramente ocurre justo al revés. Es mucho más caro el abastecimiento que el saneamiento, solo por economía de escala. Por lo tanto, hay que hacer o proponer un ejercicio de reequilibrio territorial, de justicia económica en todo este ciclo. Perfecto, muchas gracias. Adelante. Muy bien. También agradecer al ICRA, ¿no?, que nos haya invitado y que hayáis innovado en el formato, ¿no?, porque los investigadores innováis en la tecnología, pero también ser capaces de inventar formatos preestablecidos sobre lo que hoy es un consejo empresarial y social, pues yo creo que también vale la pena ser destacado. Ahora, yo creo, Albert casi lo decía, ya os hacía el requerimiento. Estaba por preguntar cuando me pusieron en la mesa de economía del agua. Yo no soy economista, Albert crec que tampoc, ¿no? Albert tampoc. ¿Cuántos economistas hay en la sala? No hay ni, bueno, al igual el gerente del ICRA, que debe ser economista, quizá. Experto en gestión hídrica, pero no economista. No económico, ¿eh? No. Bueno, el próximo consejo podemos invitar a algún economista y puede haber algunos investigadores que trabajan en el tema económico, pero eso nos permite a la mesa ser tan heterodoxos como que no queramos, porque si nos pusiéramos a hablar de contaminantes emergentes, seguro que nos corrige alguien, pero en cambio en el ámbito económico nos podemos atrever, aunque claro, tenemos un gerente de l'ACA que fa presupuestos y un exdirector de l'ACA que tuvo que ajustar un presupuesto muy complicado en los momentos más difíciles, ¿no?, de l'ACA, ¿no? Con lo cual también seguro que nos podrán aportar al respecto. Pero yo creo que hablando, y para dar alguna idea positiva sobre ese factor que ha ido apareciendo en todas las charlas anteriores, que era el económico, yo creo que eso también forma parte de lo positivo. Es decir, hay una unanimidad sobre una serie de aspectos, que algunos son, por ejemplo, ambientales, ¿no? La emergencia climática es algo en lo cual todos estamos de acuerdo y la sociedad también es consciente que es uno de los principales problemas. En la encuesta que se hizo sobre la percepción social sobre la sequía, los españoles destacaban directamente como el tema del cambio climático como uno de los grandes retos futuros y el agua en particular como uno de los más relevantes. Y en la zona en la que estamos, pues aún se incrementaba más esa preocupación. Y además el sector en sí está totalmente de acuerdo, público, privado. Yo hablo con muchos actores, en el clúster tenemos la suerte de poder hablar con todo tipo de actores, pequeñas empresas, grandes, administraciones públicas, centros de investigación. En general, la infrafinanciación aparece de manera permanente.
Yo no oigo gente que me diga, no, es que no sé qué hacemos millones. Bueno, Yelena hace un momento me ha dicho que tenía 2 millones de euros en un proyecto, que no sabía mucho, más de 2,5 para gastar, pero vamos, casi la excepción, ¿eh? La mayoría de gente que me encuentro, lo que me plantean es lo contrario. Más gastos, no se ha subido la tarifa del agua en años, mientras que sube los costes laborales, los costes energéticos, los productos vinculados a los proveedores, y es un sector que cuando se hace análisis económico del mismo, por ejemplo en Cataluña se hizo un análisis que se hace relativamente poco, la parte estrictamente de operadores del agua era un sector que crecía económicamente, es decir, crece en facturación, pero en cambio los EBITDAs bajan y están por debajo de la media de los sectores en Cataluña. No hace falta ser un inversor muy avezado para darse cuenta de que un sector que crece pero que los márgenes bajan no es el sector más atractivo en el mundo. No es atractivo en ningún sentido, ni para financiar para los inversores, pero también, lo digo, para atraer talento, para atraer personas que quieran trabajar. Y eso yo creo que también es un problema que suele surgir muy habitualmente cuando hablamos con los actores del agua. Pero os iba a decir que hemos de ser positivos, ¿no? Y por lo positivo es que estamos de acuerdo de que hay infrafinanciación y que el tema del agua es una prioridad de país. Estamos en una zona del Mediterráneo hiperestresada, lo sabemos todos. Quizá hemos de explicar mejor que como es una prioridad, como es muy importante, es relevante financiar las actividades, las infraestructuras, es relevante financiar el I+D del agua, no como una actividad más de I+D, otra más. Yo recuerdo lo que costó que el ACA, Jordi, gracias Jordi, que cuando pusieron un presupuesto de I+D para el agua, pero que es un presupuesto pequeño. Cuando nos comparamos con Singapur, invierte pues, cerca de unos 600 millones de dólares en 20 años, 30 millones solo en I+D en agua, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, hemos de explicar a la sociedad que el I+D en agua, pero también las infraestructuras son clave y que todos estos retos normativos, que son hipercomplejos, que a nosotros mismos ya no nos los creemos, ya decimos, bueno, es que esto será imposible de aplicar, ¿no? O sea, va a ser muy difícil. Algunos de ellos sí, que como mínimo una parte seguro que los deberemos aplicar y eso va a tener un coste. Y para ser positivos, un elemento positivo para mí es que el agua es barata. Es decir, si fuera muy cara, sería muy difícil de convencer a la sociedad de que ha de pagar más. Pero como es barata, porque representa ese porcentaje irrisorio, creo que en el estudio que se hizo, el último, si los españoles en suministros gastaban 1.400, 1.500 euros en suministros, que sobre todo era energía y gas, o sea, luz y gas, al año, el agua era una parte pequeñísima, como volve del Albert. Entonces, hemos de poder explicar que no es normal que los 5 países donde el agua es más cara, que es Finlandia, Noruega, hay Malta por ahí en medio, claro, es una isla, pues no, solo faltaría que fuera barata el agua allí, Holanda y Noruega, 5 países que, claro, países de un estrés hídrico increíble, ¿no? Y que además, Frank lo decía, 9, 8 euros, y dices, bueno, pero es que a Finlandia hacer un cappuccino también es muy caro. No, es que cuando lo haces ajustado al precio de la vida, España aún bajaba más. O sea, creo que éramos el 5º por la cola, bajábamos al 3º por la cola. Un país que no tiene agua. Yo creo que ese es un tema que también la ciencia nos ha de ayudar a comunicar. ¿Y por qué es la ciencia? Porque la ciencia tiene más confianza. Si preguntamos en general si los ciudadanos confían en la política, pues no confían mucho, en las empresas tampoco confían mucho. La ciencia es uno de los elementos sociales que tiene mejor reputación. Por tanto, cuando decimos que un contaminante puede tener un riesgo a la salud, la gente os escuchará y entonces esperamos esa neutralidad, ¿no?, que podéis asumir. Un poco en la línea de lo que decía Albert, ¿no? Yo creo que la investigación, lo sabemos todos, es global, es decir, es imposible que el ICRA, con las personas que tenéis, investiguéis sobre todos los retos del agua, investigaréis sobre algunos en profundidad, ¿no? Deep, en mucha profundidad, pero nos conectaréis con otros. Al igual no hace falta que tengáis el área de economía del agua más importante de España, pero nos podéis conectar con gente experta en economía para ver qué impacto tienen algunas de esas medidas que decíamos antes, ¿no? Creo que Yelena decía, he leído en internet que va a costar no sé cuántos billones, ¿no? Y en la primera vez también se comentaba los cambios normativos, todo lo que va a costar. Necesitamos esa solidez científica, pero también económica de los costes. Seguro que os pasa a todos vosotros. Yo me paso el día leyendo informes que nos dan datos muy contradictorios sobre impactos económicos alrededor de cualquier medida que tomamos. Y para acabar, en estos dos elementos positivos, yo creo que esa combinación de emergencia climática, de infrafinanciación, que creo que podemos demostrar, podemos explicar, a EAS Judea no sé cuántas veces ha explicado la tasa de reposición, no sé cuántas veces hemos explicado que hay servicios públicos que no tienen tasa vinculada,
la tasa de alcantarillado. Hay unos cuantos municipios de Cataluña, y cuando digo unos cuantos, un porcentaje importante que no tienen tasa de alcantarillado. Todos lo sabéis, si no hay tasa, pues estás compitiendo, no sé, con la festa del poble, para, en vez de hacer inversiones en alcantarillado. Con lo cual, yo creo que es ese elemento que es común, y hemos de poder explicar por qué hemos de hacer esos cambios. Y no va a ser el motivo para hacer incrementar el EBITDA del sector. Pero bueno, hemos de poder explicar que el sector requiere una serie de inversiones, porque si no, algunas cosas como las que hemos vivido van a ser mucho peores. Y me quedo solo con una cifra. ¿Cuánto vale no disponer de agua? ¿Qué hubiera pasado si bajamos de ese 14% que estábamos en cuencas internas y en vez de tener que dar unas ayudas justas y razonables por esa solidaridad que explicábamos al sector agrícola, que es el que más padeció, y cómo ha afectado a todas las cadenas de valor, que explicaba muy bien Jaume Sió, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido que compensar a la industria, que aporta unos 50.000 millones de euros en el VAP de Cataluña? Pues ya os lo digo yo, que no lo hubiéramos podido compensar. Hubiéramos tenido que cerrar quizá algunas plantas, no se hubieran hecho algunas ampliaciones. No quiero ni pensar cuántos inversores quizá ya no plantean las cuencas internas de Cataluña como una zona en hacer inversiones intensivas en uso de agua y qué repercusión económica tiene esa. Es decir, hemos de ser capaces de revertir ese discurso sobre el coste de no disponer el agua. Yo creo que es un estudio que no está, como tantos otros. Jorge apuntaba que nos faltan estudios sobre aguas subterráneas, muchos. Nos faltan estudios sobre demanda. Preguntas a actores del agua y cuesta saber cuáles son los sectores que consumen y luego contrastarlo, no solo cuánto consumen, sino qué impacto económico tienen. El estudio de la productividad del agua para mí es uno de los temas también pendientes, no de cuál es nuestra productividad, porque cuando tienes sector agrícola importante, la productividad del agua en un país es baja, pero sí cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Es decir, que en 10 años la productividad del agua en el sector agrícola, industrial y energético suba, sea mayor. Eso sería lo deseable. Nos faltan estudios y nos faltan estudios sobre cuál es el impacto, por ejemplo, de no disponer del agua que requeriríamos. Y eso yo creo que nos va a llevar a no solo garantizar esas inversiones en infraestructuras para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado, sino también para poder ayudar a sectores que pueden tener externalidades en el agua. Pensemos en la demanda. Yo creo que el tema de demanda también es un tema muy interesante. Hemos de hacer inversiones en oferta, pero pensemos cómo nos pueden ayudar los actores privados, que van a ser más rápidos, que no van a tardar 8 años, a no ser que les pongamos muchas trabas, ¿no?, en poder tirar adelante proyectos en sus propias fábricas para ser más eficientes. Igual que en la energía, la eficiencia energética es una de las grandes apuestas de futuro para gastar menos energía, en el agua también hemos de poder invertir en esa transición hídrica que comentaba antes muy bien Jordi, complementada en las dos vertientes, ¿no? Más oferta y una demanda lo más eficiente posible. Y para eso hablaremos de economía. Y por tanto, si el agua es la más barata, va a ser más difícil convencer que hay actores que vayan hacia esa eficiencia. Está bien. Me voy a saltar el protocolo porque me han dado permiso y voy a apelar directamente a Daniel Meroño, gerente del ACA, a responder la misma pregunta. Si me... Puedo cederte el sitio si quieres, un momento. No, ya está bé. Buenas tardes a tothom, buenas tardes a todo el mundo. Bueno, muchas gracias a ICRA por la invitación y no me voy a extender, porque los protagonistas son ellos. Además, hemos visto que ya viene la avanzadilla de la consellera, o sea que tenemos que ser breves. No, solamente quería transmitir como desde la Administración esta necesidad de innovación en la gestión y en la gobernanza de la gestión económica del agua. Es realmente, que sepáis los investigadores, que es una necesidad clarísima. Llevamos desde octubre la nueva dirección de la agencia. Yo, hago de poli malo un poco en la línea de que, tienen que salir los números, las cuentas, tanto ingresos como gastos. En cuanto a los ingresos, ya han comentado ellos, no se sube el canon del agua desde el 2017. La Agencia Catalana del Agua se ha dejado de desgravar el IVA, el 21%. Pues son gastos indirectos que antes no se tenían y ahora se tienen. Como dicen los consumibles, aumentan los gastos indirectos, todo aumenta, por tanto los gastos están aumentando y los ingresos, pues es así, efectivamente, lo han comentado también, hay menos consumo de agua y por tanto la fuente de financiación principal de la agencia, que es el canon del agua, también se ha visto reducido. Por tanto, estamos en un momento en que la línea de gastos y la línea de ingresos pues están a 1 o 2 años de tocarse. De hecho, este año
Y es así, y también os animo que hagamos los máximos debates en la línea de la transparencia que comentaba Albert, de gestión económica. Estamos a 1 o 2 años de que ya las dos líneas se toquen. Entonces, no sé si estamos como en los años 90, donde había el paradigma del saneamiento, ¿no? Había que hacer tantas depuradoras, se planteó el tema de la taxa de saneamiento, hubo la famosa guerra del agua en los años 90. No sé si estamos en un punto así. Solo un ejemplo, ahora se ha aprobado o está en trámite de aprobación una ley de medidas fiscales en la cual por primera vez las aguas regeneradas se van a pagar. Pero las aguas regeneradas ahora mismo a Cataluña les suponen, con las plantas que tenemos actualmente, unos 19 millones de euros. Lo que vamos a ingresar con estas medidas, digamos, estas medidas estructurales fiscales son unos ingresos de 3 millones, es decir, no cubrimos absolutamente nada. Entonces, es un muy buen momento para plantearse realmente cuál es el modelo de gobernanza que tiene que haber los próximos años y no ir, ¿cómo os diría? No ir luchando por las migajas políticas de vamos a aumentar un 5%, un 6% el canon, porque al final es eso. Y estamos ante grandes retos de financiación, de todo lo que se ha hablado hoy, ¿no? Las regeneradas, reinyección de acuíferas, todo esto tiene, bueno, no se ha hablado del BESOS. En el BESOS hay un proyecto, un anteproyecto de regeneración y de inyección en el área metropolitana de regeneradas en el BESOS brutal y que va a tener unos costes también de mantenimiento muy grandes. Entonces, estamos en un momento, no diré, no sé si como en los años 90, pero prácticamente y merece una reflexión y yo os animo que se investigue a nivel de gestión económica, como decía Albert y decía Xavier, porque y desde la administración el máximo acompañamiento y la máxima necesidad. Y nada más, muchas gracias y felicitaros. Seguiré el mismo orden y así no habrá dudas. La siguiente pregunta va orientada un poco a lo que ya se ha comentado de la multidimensionalidad del valor del agua, de tenerlo en cuenta a la hora de hacer una gestión eficiente y considerando quién gana y quién pierde. Y por eso me gustaría preguntar cómo podemos incorporar precisamente esas diferentes dimensiones en el valor del agua, tanto por lo que respecta a los costes ambientales y sociales, pero también los beneficios. Al final, tener un ecosistemas en un estado ecológico saludable, tener paisajes hídricos estéticamente placenteros porque el agua está limpia y porque el ecosistema está restaurado, también incluye beneficios. Y intentaré ir rápido, diferentes ejemplos que se han dicho. Por ejemplo, Jaume Sió comentaba que sin agua para la agricultura no hay paisaje y sin paisaje no hay turismo. O también se ha hablado de los beneficios ecológicos de tener ecosistemas limpios, tendremos zonas donde podemos recrear, tener actividades de ocio, tomaremos menos medicamentos porque estaremos menos deprimidos y al final es así, esto está estudiado. Y por último, hablar de la gestión forestal. Si tenemos actividad agrícola, se hablaba de los viñedos, tendremos menos expansión de los bosques, menos incendios, más agua azul, agua que podríamos utilizar. Y finalmente, lo que comentaba Miriam Serrano de los cobeneficios de las soluciones basadas en la naturaleza, que eso también se tiene que considerar. Entonces, bueno, he conducido un poco la respuesta, pero si pudiéramos indagar un poco más en esto. Ya respuesta. A ver, antes hablábamos que no hay economistas, aquí hay bastantes tecnólogos, ingenieros. Yo soy de formación de ciencias políticas, soy politólogo, me miro el mundo de esta manera, por bien o por mal. Yo creo que por mal, básicamente, pero bueno. Por eso el tema de la gobernanza y en el agua es el que le pongo mayor reflexión, porque el día a día a veces es complicado para reflexionar. Porque la sensación que tengo desde los años que llevo en el sector... Pues está apagada. Activar el micrófono, por favor. ¿Ahora se siente? Sí. No, lo de politólogo ya lo he dicho, ¿no? A ver, creo que hace falta una concienciación general de la opinión pública
de cuál es el valor del agua en realidad. Y eso es complicado por lo que he dicho antes, porque el agua no es exactamente un bien, es algo más, muchísimo más, ¿no? Algo vital. Yo me acuerdo cuando en otro trabajo estaba hablando con ayuntamientos, gente del Pirineo, de ayuntamientos pequeños, que no comprendían por qué tenían que pagar el agua. Porque agua había, llueve. Los embalsamamos ahí, tenemos agua aquí en los embalses y luego se van hacia Barcelona, ¿no? Esa es la teoría, la realidad de que hablaban. Con lo cual, la complejidad del ciclo del agua, que a veces ni los que estábamos en el sector lo acabamos de entender desde todos los puntos de vista, por esto estas reuniones son importantes para captar otras visiones. Si ya nosotros a veces no tenemos toda la información, creo que la sociedad aún la tiene menos. Y quienes deberían jugar, por decirlo de alguna forma, ¿no?, a este juego es la política. Es decir, los responsables, aunque haya gente del ACA, no es que me estoy refiriendo a él, estoy refiriendo en general a todo el sector político. Al final todos somos políticos, ¿no? Pero porque no creo que haya técnicas sin política ni políticos sin técnica, eso también. Una vez dije una butada en un congreso del agua, la voy a repetir. ¿Cómo se forman los precios? Hay una gran teoría. El que me precedió en ese congreso, un gurú del tema, hizo una demostración económica fantástica. Yo solo tuve que decir, es verdad, es esto. No puedo añadir nada más. Añadí solo una cosa. Al final la práctica me ha demostrado que las tarifas del agua son la cifra más alta que se puede permitir un alcalde sin perder las elecciones. Te dije que era una butada. Cuando construimos los costes, idealmente, tecnología, temas sociales, todo, pues bien, empezamos a sumar. Y el coste es este, muy bien, pero este coste es imposible. Imposible, desde el punto de vista de la actual conciencia política y social. Con lo cual construimos al revés. Construimos. ¿Podemos llegar hasta aquí? Pues tenemos esto. Y esto no es lo ideal. O sea, el método científico, y estamos en un centro de recerca, de investigación, es otra cosa, ¿no? Pero la realidad de la gestión, al menos mi experiencia, que es mala, pero creo que no, que es general, es esta, que tenemos lo que tenemos. Pero desde el sector de los gestores del ciclo de agua urbana, desde la investigación y desde otros centros, creo que lo que tenemos que hacer es, y precisamente lo que estamos haciendo, es un lobby conjunto, digamos plurisectorial, pluriconocimientos, para presionar y ir con una sola voz a los responsables políticos, que al final son los que tienen democracia, y creo que esto es el apriorismo que todos aceptamos, son los que deben decidir, y al final son los que deciden. Pero sin tener toda la información y todo el contexto... Un minuto. Un minuto. No. Por eso pongo la forma de gobernanza en el centro, porque hemos oído todo el día mucha tecnología, yo la admiro, efectivamente, yo vengo de las ciencias sociales, y es verdad que estamos en unos momentos de gran investigación y de gran avance tecnológico, pero al final la técnica, si no hay las condiciones económicas y sociales para que se puedan implementar, no se implementan. Todos los grandes inventos de la humanidad se inventaron mucho antes de que se aplicaran. Con lo cual, lo que tenemos que forzar es que las circunstancias sean las adecuadas. Y acabo, no quizá con otra butada, pero creo que todos los que estamos en el sector, al menos los que gestionábamos agua hace un año y aún seguimos, la práctica totalidad de la gente con quien hablaba decía que dure la sequía. Algo contracultural, ¿no? Pero que dure para que si vamos a invertir habrá conciencia de la necesidad. Estuvimos hace un año al borde del abismo. Quizá no nos acordamos ahora. Pero estuvimos al borde. Creo que nadie sabía exactamente qué pasaría al cabo de 6 meses. Tenemos tenido suerte, no sé, sigue lloviendo. La transparencia, la comunicación, la concienciación de la gente, que al final es la gobernanza entre todos, la democracia, creo que es la clave para poder saber en qué invertimos cada uno.
cada tema. Si no sabe mal, como vamos bastante cortos de tiempo, dejaré una intervención más. ¿Quién quiere...? Sí, o lo repartís. ¿Sí? Me la Venga, va, pido. perfecto. Venga. Me la quedo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que incorporar todos estos costes en el precio del agua y hay que poderlo trasladar a la ciudadanía. Pero hay que hacer un esfuerzo en romper unas barreras de cómo trasladar a la ciudadanía estos costes sin que ocurra lo que tú has dicho, sin que castiguen al político que tiene la valentía de coger el toro por los cuernos. Y eso es una función que tiene que hacerse desde la investigación científica, pero también desde no solo de la ciencia, sino de la investigación social. Hay que mejorar la gobernanza incorporando todos estos conceptos y de una manera, ya diría que urgente. Además, aquí tenemos la singularidad de que tenemos una ley de aguas catalana obsoleta, que hay que reformar, porque hay que reformarla del todo, porque nos han revolcado las directivas, la otra directiva, los fangos, el reglamento de dominio público hidráulico, y nos tenemos que poner al día. Tenemos que hacer un esfuerzo y desde la investigación hay que ayudar, hay que proponer y hay que ayudar a la clase política a superar estos retos. ¿Sí? 2 minutos más. Una intervención corta. Yo creo que es imprescindible un acuerdo a medio y largo plazo entre todos los actores, digamos, empresariales, pero políticos especialmente. Yo creo que eso es un elemento clave. La gobernanza que vamos repitiendo todos tiene que ver también con la fragmentación que hay en el sector del agua y la volatilidad de precios. Es decir, tenemos municipios uno al lado del otro con precios totalmente distintos y condicionados por factores políticos, como bien explicaba Albert. Por lo tanto, hacemos ese tipo de acuerdo. Poner también actores que nos ayuden a decidir. Yo recuerdo una actividad que hicimos de compartir buenas prácticas en todo el mundo sobre gestión del agua, donde, por ejemplo, se explicaron casos como el del UK, de regulador público, de regulador de precio, de inversiones, entre otros. Es decir, buscar estas fórmulas que han funcionado en otras partes. También ser creativos. Hay nuevas maneras de trabajar. Estamos viendo con temas como la compensación hídrica, los créditos de agua. Son temas que están apareciendo en el cual encuentras actores privados, empresas que son usuarios de recursos, que están dispuestos a hacer inversiones a veces cercano a lo público por temas de compensar su propio impacto, de responsabilidad social corporativa, pero también, ¿por qué no?, de diferenciación con su mercado, con sus consumidores, con sus clientes. Yo creo que también son elementos nuevos que hemos de añadir a la ecuación. Y hemos de ser capaces de aprovechar este marco que es ahora de cambio. Es decir, en menos de 2 años nos ha cambiado la 323 de potables, la TARU, la de reutilización después de 17 años. Con lo que se tarda en cambiar una normativa, yo creo que este marco normativo que vamos a tener actualmente va para largo. Si hemos tardado 17 años en cambiar de reutilización, el próximo cambio, ¿cuánto va a tardar más? Pues 15, 20 años. Con estas nuevas reglas hemos de ser capaces de construir este acuerdo de lo que va a ser factible de hacer y lo que no, qué actores y quién paga cada una de las partes. Se han comenzado a hacer cosas que, y con eso acabo, que las sequías nos han demostrado que eran posibles. Cosas que todo el mundo decía que eran imposibles, pero que pasan. Yo aún recuerdo cuando se decía que era imposible pagar en baja a operadores con ayudas por temas de fugas y que no era la función del ACA. Y la ACA saca una ayuda. Yo no veía nunca a la Diputación de Barcelona hablar de ayudas para la eficiencia y el ahorro de agua. Y estamos en medio de la sequía y la Diputación hizo una línea fantástica. Luego pasaba eso surrealista, que la Diputación de Barcelona tenía una línea de ayuda y Tarragona, Lleida y Girona no. Pero bueno, pero pasaban cosas que parecían increíbles. El uso de agua regenerada, como lo hemos utilizado al proyecto de indirecta potable, hace unos años era impensable. Por lo tanto, son todo este conjunto de cambios, de cosas que eran impensables, que las sequías nos han demostrado que son posibles. Vamos a aprovecharlas para eso y para hacer algunas de nuevas que nos permitan afrontar, yo creo, uno de los retos más importantes de las próximas décadas a nivel no solo del sector del agua, a nivel social, económico del país, de toda España y de toda el área del Mediterráneo especialmente. Muchísimas gracias. Han sido intervenciones muy interesantes y espero que el debate no acabe hoy ni mañana.
pero el tiempo es el que es. Hay que cambiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.